Antes de responder cualquier pregunta, Nietzsche exigiría algo más difícil que la honestidad: valentía. Porque este examen no empieza con lo que haces, sino con desde dónde lo haces. La mayoría de las personas vive convencida de que decide libremente, cuando en realidad solo reacciona. Reacciona al miedo, al rechazo, a la posibilidad de perder seguridad. Y esa reacción, repetida durante años, acaba llamándose vida. Nietzsche lo vio con claridad. Existen dos fuerzas que mueven al ser humano. Una crea, la otra se protege. Una avanza, la otra se esconde. A la primera la llamó voluntad de poder. A la segunda, moral de supervivencia. El problema es que la mayoría confunde supervivencia con virtud y miedo con prudencia. Así nace una vida pequeña, pero socialmente aceptada. Detente un instante y observa tus decisiones más importantes. No las que justificas en voz alta, sino las que te dices a ti mismo en silencio. ¿Elegiste ese camino porque lo deseabas profundamente o porque era lo menos arriesgado? ¿Porque te expandía o porque te tranquilizaba? Nietzsche no preguntaría si fue correcto o incorrecto, preguntaría algo mucho más cruel. ¿Te hizo más fuerte o simplemente más cómodo? El miedo no siempre se presenta como cobardía. A veces se disfraza de sensatez, de responsabilidad, incluso de bondad. Se dice, no es el momento, hay que ser realista, mejor no destacar. Y así, poco a poco, el individuo renuncia a su potencia creadora para encajar en un mundo que premia la obediencia silenciosa. Esa renuncia no ocurre de golpe. Es lenta, casi educada, pero su resultado es devastador. Una vida vivida a medias. Nietzsche despreciaba esa forma de existir, no porque fuera inmoral, sino porque era estéril. El miedo no crea valores, solo los hereda. No funda caminos, solo los sigue. Quien vive desde el miedo necesita normas, permiso y aprobación. Quien vive desde la voluntad, en cambio, soporta la soledad, el error y la incomprensión, porque sabe que toda creación auténtica nace sin testigos. Aquí comienza el examen psicológico, no con una pregunta directa, sino con una grieta. Si al escuchar esto sientes incomodidad, no es casualidad. Es porque reconoces cuántas veces has elegido no avanzar para no perder algo: estatus, afecto, estabilidad. Y sin darte cuenta, has intercambiado crecimiento por protección. Eso, para Nietzsche, es el inicio de la decadencia. La voluntad de poder no es violencia ni dominación externa. Es algo más silencioso y más exigente. Es la capacidad de afirmarte incluso cuando nadie aplaude, de sostener tu dirección aunque no haya garantías. No busca seguridad, busca intensidad. No pregunta ¿y si fallo?, sino ¿y si no me atrevo? Este primer tópico no pretende juzgarte. Pretende colocarte frente a un espejo incómodo. Porque antes de hablar de sufrimiento, de soledad o de disciplina, hay que aceptar una verdad básica. Si tu vida está guiada principalmente por el miedo, todo lo que construyas será frágil. Y solo quien reconoce eso puede empezar a transformarse. El examen ha comenzado, y aún no hemos llegado a la parte más dura. Si el primer tópico dejó una grieta, este la ensancha. Porque para Nietzsche no hay prueba más honesta que el sufrimiento. No lo que dices cuando todo va bien, sino lo que haces cuando la vida aprieta. Ahí se revela la jerarquía interior de cada individuo. El sufrimiento no miente, solo muestra. La mayoría ha sido educada para huir de él, para verlo como un error, una injusticia o un castigo. Se le ha enseñado al ser humano moderno que sufrir es fracasar. Nietzsche pensaba exactamente lo contrario. Sufrir es inevitable, degradarse es opcional. El problema no es el dolor, sino lo que haces con él. Si lo conviertes en excusa o en combustible. Aquí entra una distinción brutal. Hay quienes, al sufrir, buscan culpables. El mundo, la infancia, el sistema, los demás. Transforman el dolor en resentimiento y el resentimiento en identidad. Se cuentan su historia una y otra vez, esperando que alguien valide su herida. Esa repetición los debilita. Cada queja los fija más a su condición. Para Nietzsche, esta es la forma más común de decadencia: usar el dolor para justificar la impotencia. Pero existe otra reacción, mucho menos frecuente y mucho más peligrosa. La del individuo que, al sufrir, se pregunta que debe volverse más fuerte en él. No se consuela, no se victimiza, no se anestesia. Observa, aprende, endurece lo necesario. No romantiza el dolor, pero tampoco lo maldice. Lo integra, y al hacerlo, se transforma. Este examen psicológico no te pregunta cuánto has sufrido. Todos sufren. Te pregunta qué has hecho con ese sufrimiento.
¿Te ha vuelto más astuto, más sobrio, más dueño de ti mismo? ¿O te ha vuelto más cínico, más dependiente, más reactivo? Nietzsche desconfiaba profundamente del que se define por sus heridas, porque quien se define por lo que le hicieron sigue viviendo bajo el poder de otros. El resentimiento es el verdadero enemigo aquí, no el dolor. El resentimiento es el sufrimiento mal digerido. Es el veneno que se bebe esperando que el otro caiga. Y una vez instalado, contamina todo: la moral, las relaciones, la visión del mundo. De ahí nacen las quejas constantes, la necesidad de justicia moral, el deseo secreto de que todos bajen al mismo nivel. El fuerte, en cambio, no necesita que el mundo sea justo. Necesita ser capaz de soportar tensión, pérdida y soledad sin romperse por dentro. Capaz de cargar con su destino sin convertirlo en una bandera para pedir compasión. Nietzsche admiraba a ese tipo de espíritu porque no suplica sentido, lo crea. Detente otra vez. Recuerda tu último golpe serio. No el pequeño contratiempo, sino ese que te desordenó por dentro. ¿Qué hiciste después? ¿Te volviste más exigente contigo o más indulgente? ¿Afilaste tu carácter o te refugiaste en explicaciones externas? Esa respuesta es más reveladora que cualquier discurso. Este tópico prepara el terreno para lo que viene. Porque quien no sabe usar el sufrimiento nunca soportará la soledad, ni la incomprensión, ni el rechazo. Y sin esas pruebas, no hay creación posible. Solo adaptación. Nietzsche lo resumiría sin piedad: o el dolor te eleva o te domestica. No hay tercera vía. Llegados a este punto, el examen deja de ser íntimo y se vuelve peligroso. Porque ya no hablas solo de tu relación contigo mismo, sino de tu relación con los demás. Y para Nietzsche, aquí se encuentra una de las trampas más refinadas del ser humano moderno: la necesidad de aceptación. No como deseo ocasional, sino como eje secreto de la conducta. El rebaño no se impone por la fuerza. Se impone por el miedo a quedar fuera. Ser aceptado significa no sobresalir demasiado, no incomodar, no decir lo que rompe la armonía aparente. Significa adaptar el tono, suavizar la verdad, esconder el filo. Poco a poco, el individuo aprende a editarse, a convertirse en una versión digerible de sí mismo. Nietzsche veía en esto una forma de castración espiritual. La pregunta central de este tópico es simple, pero brutal. ¿Cuántas de tus decisiones están condicionadas por la mirada ajena? No solo las grandes, también las pequeñas. Lo que callas en una conversación, lo que no publicas, lo que no intentas, lo que no defiendes. El deseo de ser aceptado no grita, susurra. Y por eso es tan eficaz. Nietzsche despreciaba la moral que nace de la aprobación colectiva, porque no surge de la fuerza, sino del cálculo. El que necesita ser querido se vuelve predecible. El que teme el rechazo empieza a mentirse. Y el que se miente lo suficiente termina creyendo que esa versión domesticada es su verdadero yo. Así nace el individuo funcional, correcto, integrado y profundamente vacío. Aceptar el rechazo no significa buscarlo de forma infantil. No se trata de provocar por provocar. Se trata de soportar el costo de ser coherente. Toda idea que valga algo incomoda a alguien. Toda postura firme genera fricción. Y toda personalidad fuerte despierta resistencia. Si no despiertas rechazo, es probable que no estés afirmando nada propio. Este es uno de los puntos donde muchos fallan el examen, porque confunden respeto con popularidad. El respeto verdadero no nace de agradar, sino de sostener una posición incluso cuando no conviene. El individuo que puede estar solo sin desmoronarse es libre. El que necesita aplauso es esclavo, aunque esté rodeado de gente. Observa cómo reaccionas cuando notas desaprobación. ¿Te encoges? ¿Te justificas? ¿Cambias el discurso? ¿O te mantienes firme, sin agresividad pero sin retroceder? Esa reacción automática revela más que 1000 declaraciones de independencia. Nietzsche sabía que el miedo al aislamiento es uno de los últimos grilletes del espíritu. El rebaño odia instintivamente a quien no necesita su aprobación. No porque sea cruel, sino porque lo expone. Su mera existencia recuerda a los demás lo que han sacrificado para encajar. Por eso, muchas veces, el rechazo no viene acompañado de argumentos, sino de burlas, silencios o descalificaciones morales. Es un mecanismo de defensa colectiva. Este tópico conecta con los anteriores de forma directa. Quien vive desde el miedo buscará aceptación. Quien no sabe usar el sufrimiento temerá el rechazo. Solo quien empieza a afirmarse desde dentro puede permitirse no gustar. Y esa capacidad no se aprende en discursos motivacionales, sino en la práctica silenciosa de sostenerse. Nietzsche no prometía paz social.
Prometía dignidad interior. Y esa dignidad exige pagar un precio. Ser incomprendido, ser juzgado, incluso ser odiado. No por todos, pero sí por suficientes como para saber que ya no te gobierna la mirada ajena. El examen avanza, y ahora se acerca a un territorio aún más incómodo. Tu diálogo contigo mismo. Hasta ahora, el examen ha desmontado tus motivaciones, tu relación con el dolor y tu dependencia de la aceptación externa. Pero Nietzsche sabía que aún quedaba el núcleo más difícil de enfrentar, la voz que te acompaña cuando nadie te observa. No la que usas en público, no la que explicas, sino la que aparece cuando fallas, cuando dudas, cuando no cumples con lo que te prometiste. Ahí se define si te gobiernas o te consuelas. La mayoría de las personas vive bajo un régimen de indulgencia interna. Se hablan con una falsa ternura que en realidad es miedo. Se excusan, se justifican, se explican. Hoy no era tan importante, ya habrá tiempo. Esa voz no calma, adormece. Nietzsche veía en esta autocompasión una forma refinada de decadencia, porque mantiene al individuo en un estado infantil, protegido, pero incapaz. El problema no es fallar. Fallar es inevitable. El problema es cómo interpretas el fallo. El débil lo convierte en identidad. El fuerte lo convierte en información. Uno se dice soy así. El otro se pregunta qué debo corregir. La diferencia parece pequeña, pero construye destinos opuestos. Donde uno se acostumbra, el otro se disciplina. Nietzsche no defendía la crueldad gratuita hacia uno mismo. Defendía algo más incómodo, la autoexigencia consciente. No como castigo, sino como forma de respeto. Exigirse es reconocer que hay algo en ti que puede más. Compadecerte es asumir que no. Y cada vez que eliges una de esas voces, refuerzas una jerarquía interna. Detente y escucha tu diálogo interno cuando nadie te empuja. Te hablas como una moqueforma, o como un padre que excusa. Te enfrentas a tus incoherencias o las decoras con explicaciones. Nietzsche despreciaba al individuo que siempre se perdona, porque entendía que ese perdón constante no nace del amor propio, sino de la renuncia. La disciplina, en este contexto, no es una rutina externa, es una postura interna. Es la capacidad de decirte la verdad sin destruirte, pero también sin mentirte. Es sostener una tensión entre lo que eres y lo que podría ser, sin resolverla con consuelo rápido. La mayoría huye de esa tensión. La anestesia con distracciones, con ruido, con relatos tranquilizadores. Pero esa huida tiene un precio: estancamiento. Este tópico conecta con todos los anteriores. Quien vive desde el miedo se hablará con miedo. Quien convierte el sufrimiento en resentimiento se hablará como víctima. Quien necesita aprobación se hablará buscando excusas. Solo quien empieza a afirmarse puede sostener un diálogo interno sobrio, firme, sin dramatismo. Nietzsche entendía que el verdadero dominio no es sobre otros, sino sobre uno mismo. Y ese dominio no se ve, no se publica, no se celebra. Se practica en silencio, cada vez que decides no mentirte, no aplazarte, no rebajarte. Es una batalla diaria contra la tendencia natural a la comodidad. Este examen no te pide perfección, te pide honestidad brutal. Si tu voz interna te debilita, todo lo demás es fachada. Puedes parecer fuerte, decidido, incluso exitoso, pero sin gobierno interno, tarde o temprano te dispersas. Y Nietzsche despreciaba la dispersión más que el fracaso. Aquí, el examen alcanza su punto más íntimo, porque nadie puede responder por ti. Nadie puede escuchar esa voz salvo tú. Y dependiendo de cómo te hables hoy, mañana serás materia prima, o algo en proceso de convertirse en obra. Solo queda un paso, el veredicto final. Este es el punto en el que ya no hay refugio conceptual. Todo lo anterior conducía aquí. Motivaciones, sufrimiento, aceptación, diálogo interno. Nietzsche no ofrecía consuelo al final del camino, ofrecía claridad. Y la claridad, cuando es real, no tranquiliza, corta. Porque ahora la pregunta no es qué piensas, sino que eres capaz de sostener. No todos están hechos para convertirse. Esa es una de las verdades más impopulares y, por eso mismo, más honestas. El mundo necesita estabilidad, repetición, obediencia. Necesita personas funcionales. Nietzsche no las odiaba, pero tampoco las confundía con creación. Hay individuos cuya tarea es mantener lo que existe. Y hay otros, menos numerosos, que sienten una presión interna constante por ir más allá, incluso sin garantías. El error moderno es creer que todos pertenecen al segundo grupo. Este examen no se aprueba ni se suspende. Se revela,
Si a lo largo de estos tópicos has sentido resistencia, incomodidad, incluso rechazo, no es señal de fracaso, es señal de fricción. Algo en ti ha sido tocado. En cambio, si todo te ha parecido obvio, cómodo o simplemente interesante, la respuesta también es clara. Nietzsche diría que ahí donde no hay tensión, no hay crecimiento. La diferencia entre materia prima y obra en construcción no está en el talento ni en las circunstancias. Está en la disposición a soportar el proceso. Convertirse exige renuncias silenciosas, a la aprobación, a la comodidad, a las narrativas tranquilizadoras. Exige cargar con la responsabilidad de uno mismo sin delegarla en el entorno, en el pasado o en la moral colectiva. Y esa carga no es ligera. Por eso tan pocos la aceptan. Nietzsche no prometía redención ni felicidad. Prometía altura. Y la altura siempre da vértigo. El que quiera ascender debe aceptar que el suelo se aleje, que el aire sea más frío, que la soledad aumente. Muchos dicen quererlo, pero retroceden cuando el precio se vuelve real. Ahí se define el límite interno de cada uno. Este veredicto no te condena ni te glorifica. Te coloca frente a una elección continua. Porque incluso quien hoy es materia prima puede empezar a trabajarse. Y quien hoy avanza puede detenerse y acomodarse. Nada está garantizado. La decadencia no llega de golpe. Llega cuando uno deja de exigirse, cuando se acostumbra a explicarse, cuando prefiere paz a potencia. Si algo ha quedado claro en este examen es esto: nadie te roba tu fuerza, tú decides dónde la entregas. Al miedo, al resentimiento, a la aceptación, a la autocompasión o a la construcción lenta y silenciosa de ti mismo. Nietzsche no pedía que todos eligieran el camino difícil. Pedía que, al menos, dejaran de mentirse sobre el que habían elegido. Este es el cierre, pero no el final, porque si has llegado hasta aquí, algo ya ha cambiado. Tal vez no tu vida aún, pero sí tu mirada. Y una vez que ves con claridad dónde te debilitas, dónde te excusas, dónde te diluyes, ya no puedes fingir ignorancia. Nietzsche lo diría sin suavizarlo: ahora sabes lo suficiente como para ser responsable de ti mismo. Y eso, para bien o para mal, no tiene marcha atrás. El examen ha terminado. La transformación, o la renuncia, empieza ahora.